¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias al Señor por esta bendición, este privilegio de estar frente a esta cámara un día más para compartir con ustedes y llevar a ustedes la verdad de la palabra de Dios que sustenta su fe, que fortalece su fe y que bendice su vida. Quiero dar las gracias no solamente al Señor que nos bendice, sino a ustedes también, que nos bendicen con sus llamadas telefónicas, sus comentarios, las cartas, las visitas. Muchas gracias. Nos anima tremendamente. Gracias por tomarse el tiempo y escribirnos. Quiero recordarles a propósito de esto que ahí en su pantalla hay un teléfono donde usted nos pueda llamar. Nos puede llamar y hay hermanos y hermanas listos para ayudarles, orar con usted y escuchar su necesidad. Al mismo tiempo tenemos la página www.bendecidosparaBendecir.com. Allí puede visitar nuestra congregación, lo que está pasando, los videos, saber un poco más acerca de nuestra tarea y de la fundación también, porque tenemos una fundación, se llama Fundación Cristiana La Puerta. Mis amados, antes de comenzar el tema que nos va a ocupar estos días acerca de la misericordia y el amor, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero la fe obra por el amor. Para que se manifieste debe haber amor, y una área del amor es la compasión, la misericordia, de lo cual vamos a compartir estos programas. Así que no se separe, estamos atentos y en solamente unos segundos volvemos. No se mueva. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bueno, gracias al Señor, estamos listos, dispuestos a iniciar un nuevo programa para compartir acerca de elementos que alimentan nuestra fe, para vivir una vida como Dios quiere, bendecida con toda bendición. Y para que esta vida bendecida se manifieste en su plenitud, necesitamos manifestar el carácter de Dios. Y Él es compasivo, misericordioso en gran manera. Me acompaña una vez más mi hermano Alex. Gracias por acompañarme, gracias por estar nuevamente conmigo y ayudarme en esta tarea que tenemos por delante. Pastor, para mí es un privilegio, como siempre lo he dicho, poder compartir con nuestros hermanos en estos programas en que estamos creciendo, pero de una forma muy interesante. Hemos ido evolucionando. El Espíritu Santo ha ido tomando control de lo que Dios puso en tu corazón, de comenzar a hablar de fe, oración y perdón. Luego pasamos a la reconciliación. Y hoy vamos por otro, pero sin perder la línea. Sí. Vamos por otro tema sin perder la línea. A continuación, dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 9 y en el verso 13, Mateo 9:13 dice: y después, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A Jesús le estaban cuestionando que él estaba comiendo con Mateo, el mismo autor del libro, y estaba comiendo con un hombre que tenía muy mala fama. Los publicanos, los cobradores de impuestos, tenían pésima fama. Entonces Jesús se va a comer con Mateo y la crítica llegó inmediatamente. Y él le dice: oiga, ¿no han leído ustedes lo que dice la Escritura en Oseas capítulo 6, verso 6? Dios demanda misericordia. Amén. Y él estaba
actuando con compasión, con misericordia, al estar visitando y compartiendo la mesa con este hombre con mala fama. Pastor, y como para comenzar a hablar acerca del tema de la misericordia, qué bueno sería recordar lo que significa el término en el contexto bíblico. Sí. Porque viene de una palabra hebrea que se pronuncia esek, y esa es la raíz, y lo que prácticamente significa, o sea, la figura más por así decirlo, más típica de lo que quiere decir es el ponerse en los zapatos del otro. Sí. Como aquel dicho de los indios mohicanos, el ponerse los mocasines del otro. Sí. Y eso es lo que hace el Señor, ponerse en nuestro lugar, tan literalmente que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, movido por un sentimiento de amor, de un amor sobrenatural que solo podemos encontrar en el Señor. Bueno, me llama la atención que apenas una página más adelante en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El propósito de nuestro Señor Jesucristo venir a la tierra fue venir a ponerse en los zapatos del ser humano y mostrar toda la compasión, toda la bondad, el amor. De tal manera amó Dios. Pero el amor necesita un camino para llegar a nosotros y quitar de encima, no mirar la condición humana, sino simplemente amar y ver la condición humana miserable, ¿cierto? Que ahora es cubierta por la bondad, amén, el amor, la compasión de Dios. Y Jesucristo lo manifestó. A mí me llama la atención en los evangelios que Jesús se molestaba con los religiosos que le impedían mostrar la misericordia. Le dice 2 veces, ustedes no entienden, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y la otra cosa que no quiero olvidar es que Jesús estaba recordando y estaba citando a Oseas. Y no son muchas las citas del Antiguo Testamento a las que Jesús hace referencia. De modo que era de mucha, pero mucha importancia la palabra que Dios decía a través de Oseas. Así es, pastor, porque si nosotros nos damos cuenta, como usted bien lo dice, cuando Jesús hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, lo hace porque está tocando la médula del corazón del Señor, lo central, lo primordial en el corazón del Señor, de Dios, que lo puso desde el Antiguo Testamento. Y por eso es que muchas veces, como usted dice, las citas que Jesús hizo del Antiguo Testamento no eran muchas, porque de todos modos Él era el cumplimiento mismo, sí, de la palabra. Amén. Pero algunas cosas había que enfatizarlas, amén, con la palabra. Sin duda. Y vamos a ir inmediatamente a Oseas, al capítulo 6 de Oseas y al verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Esa es una orden a la cual Jesús está haciendo referencia del libro de Oseas. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hizo referencia o citó a Oseas, es porque tiene suma importancia el conocimiento de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. Entonces yo compartí y le decía, hermanos, creo que el conocer a Dios es conocer a un Dios compasivo, wow, misericordioso. Wow. No es lo que la religión nos figuró, a un Dios sentado en un trono con el ceño fruncido, con un látigo, o dando órdenes, este para allá y este otro para acá, con una actitud de juicio y condenación. Es todo lo contrario. Los religiosos del tiempo de Jesús tenían ese concepto equivocado. Lamentablemente, hoy en algunos lados todavía se da ese concepto tan distante, distorsionado de del verdadero carácter, de la imagen de nuestro Dios. Conocimiento de Dios. Yo digo, conocer a Dios es conocer la bondad, el amor, la misericordia que Él tiene para nosotros. Y tú tienes que descubrirlo igualmente. Pastor, y cuando usted dice que el conocer a Dios nos permite ver esa faceta de Él,
yo inmediatamente me voy a aquel texto que encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés quiere conocer a Dios cara a cara. Ajá. Y eso es imposible para un ser humano. Sin embargo, Dios dice, Moisés, yo voy a tener misericordia de que quiera tener misericordia. Así. Y yo te voy a mostrar por lo menos mis espaldas. O sea, yo quiero ver aquí, lo que quiero resaltar aquí, la relación que existe entre el conocer a Dios, y para poder conocerlo a Él, nosotros mismos tenemos que ser objetos de su misericordia. Nosotros mismos necesitamos de esa misericordia. Y de la misma forma, cuando nosotros la experimentamos, es cuando nos volvemos inexcusables para poder ponerla en práctica en nuestra relación con otros hermanos. Porque si nosotros la experimentamos, pastor, nosotros estamos en la obligación de ponerla en práctica con nuestros hermanos. Entonces vamos a esta conclusión. ¿Por qué no busques ahí cuando Dios habla con Moisés, se presenta a sí mismo como el Dios misericordioso? Y hasta el día de hoy yo digo que el Hijo de Dios, que conoce a su Dios, debe conocer al Dios compasivo y misericordioso. Amén. Pero el desconocimiento de Dios nos conduce a un Dios de la religión, de juicio y condenación. Él envió a Jesucristo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa fue su premisa, su visión, su ley, su orden. Entonces, cuando hay un desconocimiento de Dios, se muestra a un Dios rígido, un Dios cruel, no compasivo y misericordioso, como el que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, pastor. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que mostrarle a los demás. Yo creo que tú tienes ahí el pasaje de Éxodo 33, ¿era? Sí. Donde lo vemos. Sí. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, pastor. Dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Wow. Éxodo 33, 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Eso es. Te voy a mostrar toda mi gracia, todo mi favor. Yo escuché una explicación del texto este. Yo haré pasar todo mi bien. A lo mejor en la otra versión dice toda mi gracia, todo mi favor, toda mi bondad, dice, todo lo que yo soy. Y tendré misericordia del que quiera tener misericordia y compasión del que quiera tener compasión. Amén. Ahora, vea lo que dice aquí, pastor. Yo te voy a mostrar todo mi bien, todo lo que yo soy. ¿Sí? ¿Pero por qué, pastor? Porque, lo vuelvo a decir, para un ser humano eso es imposible. Por sus propios méritos, sí, tener acceso a esa intimidad con Dios, eso es imposible. Pero por la misericordia de Dios, porque Dios quiere hacerlo, porque Él ha decidido ponerse en mi lugar. ¿Qué significa ponerse en mi lugar? Conocer todas mis angustias, conocer todos mis temores, conocer todos mis problemas. Y entendiendo eso que yo soy, entonces Dios dice, ¿sabes? Yo te voy a dar el acceso que tú no mereces, acceso que tú no puedes comprar. Yo te voy a dar acceso a todo mi bien, porque en mí hay misericordia. Bueno, y aquí llegamos al punto donde estamos apuntando y conversando fuera de cámara, y es el hecho de que en nuestros días, el tema que hemos venido comentando hace varias semanas, es que en nuestra nación hay una gran división, y la iglesia es llamada el instrumento de reconciliación. Y para reconciliarse con un Dios compasivo y misericordioso, hay que mostrar a ese Dios compasivo y misericordioso. Hay que extender la mano al que está a la derecha y al que está a la izquierda, como decía ayer. Así es. Pastor, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos que un hermano falla? Sí. Inmediatamente la reacción natural es señalarlo, acusarlo, criticarlo. El único antídoto contra esa, lo voy a decir de esta manera, contra esa infección en el cuerpo de Cristo, el único antídoto es la misericordia. Amén.
es ponerse por unos minutos en el lugar de ese hermano. ¿Qué fue lo que lo indujo a cometer ese error? ¿Qué circunstancias se dieron? Sí. Aún si yo llego a determinar, bueno, es que lo hizo por voluntad propia. Nosotros hemos pecado con voluntad propia también. Y nosotros lo que hemos experimentado es el perdón, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros hemos fallado, que es lo que Dios espera que nosotros pongamos en práctica con el hermano que ha fallado. Bueno, el llamamiento de Dios para nosotros, para reconciliar al ser humano con Dios, es entender que hay, primero, un Dios compasivo que tuvo misericordia de nosotros y actuar consecuentemente como hemos recibido misericordia. Jesús lo dijo así: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿Y qué hemos recibido gratuitamente? El favor de Dios, amén, el perdón, la bondad, el amor. Y aquí viene el detalle que nos conduce a este programa. Hoy necesitamos, Dios está buscando gente compasiva y misericordiosa, amén, para poder tocar los corazones de esa gente que no puede acercarse o que no quiere acercarse a Dios por miedo al juicio. El juicio sí ocurrió en la cruz del Calvario. Jesucristo nuestro Señor fue juzgado, fue crucificado y se llevó nuestra culpabilidad, porque Él quería cubrirnos con su sangre, limpiarnos. ¿Por qué? Por amor, mostrando toda su misericordia. Y eso mismo lo debemos mostrar. Hoy necesitamos mirar al hermano caído con misericordia. Hoy necesitamos perdonar en un acto de misericordia, de compasión. La Biblia dice, y lo leímos hace unos días, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Y mostrábamos un ejemplo. Lo que necesita nuestra vida hoy para caminar en paz con Dios y ser un canal de bendición es mostrar este atributo del Señor, que es su infinita misericordia. El rey David lo dijo: como la altura de los cielos sobre la tierra, has engrandecido tu misericordia sobre nosotros. Es como lo que justamente sigue en el capítulo 34 del libro de Éxodo, en el verso 6, dice: entonces pasó el Señor por delante de él, ahí es cuando le va a entregar el decálogo, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y a mí me enternece esto. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. A mí, ¿sabe qué me enternece aquí, pastor? Que Dios le muestra a Moisés esa misericordia. Y Moisés dice: bueno, Señor, tómanos como tu posesión, aunque seamos un pueblo de dura cerviz, aunque seamos un pueblo desobediente, me acojo a esa misericordia. Porque si me acojo a esa misericordia, aunque yo falle, sí, tú siempre vas a estar con nosotros. ¿Sabe que yo quiero rescatar de este pasaje que leímos en el verso 6? Éxodo 34, 6 sí, y 7. Pasando Jehová por delante de él, proclamó. Él proclamó, él mismo declaró su identidad. Amén. Oh, fuerte. Su identidad. Gloria a Dios. Eso es lo que él dice. Dice así: pasando Jehová delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Todos decimos: hermano, Dios es poderoso para hacer un milagro. Dios es poderoso. Pero ¿sabe lo que Él quiere? Que actuemos con compasión y misericordia. Amén. Jesús tuvo compasión, dice, viendo las almas, viendo las multitudes, tuvo compasión, se compadeció. La misericordia tiene un camino, es la compasión para llegar al corazón necesitado. Y tú y yo, mi amado, si tú eres creyente, necesitas ponerte en esta línea y entender que el Dios que conocemos es muy,
misericordioso, compasivo, es tardo para el aire, grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Y debemos apreciar esta cualidad y darle gracias a Dios, pero al mismo tiempo mostrarla sobre otros, dejar los juicios. Dios no te llamó para que tú seas juez de tu hermano. No somos jueces de nuestros hermanos. No estamos aquí para condenar a nuestros hermanos. Estamos aquí para mostrar la misericordia de Dios, la bondad, ponernos en el lugar del otro, aunque alguien diga, no, yo nunca sería capaz de hacer eso. No lo digas, porque hay un dicho por ahí que dice, no, nunca digas de esta agua yo no beberé. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti y de mí? Que mostremos su personalidad, su misericordia. Amén. Porque así vamos a unir a los que están divididos, separados, y le mostraremos a esa gracia, esa bondad de mi Dios. Así es, pastor, porque ahí es donde nosotros vemos lo que Dios demanda de nosotros. Dice, sed santos como yo soy santo. O sea, lo mismo que yo soy, espero que ustedes sean. Lo mismo que yo hago, espero que ustedes hagan. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que ejercer misericordia. Más que nunca, ser compasivos. Si queremos una verdadera unidad en el cuerpo, si tú quieres una verdadera unidad en tu casa, en tu iglesia, en nuestra congregación, en nuestro país, necesitamos ser misericordiosos los unos para con los otros. Sin duda, yo creo que esta animosidad, animadversión que hay en el país, dos bandos peleándose continuamente y haciendo, vamos a seguir en esto. Nosotros vamos a tener un día de intercesión. Estamos preparándonos para tener un tiempo de intercesión. Primero, estamos comenzando por casa. La caridad comienza por casa. Amén. Y queremos invitarles ahí en Alameda 341, los días sábados de 9 a 12. Llevamos 7 años intercediendo por Chile. Y quiero decirte que esos juicios que ha venido y ese ordenamiento que ha venido en el sistema económico, esos juicios de la Corte Suprema en contra de los abusos, aunque no quieren que se use la palabra abuso en los cobres, ha sido respuesta de Amén. nuestra intercesión. Amén. Porque tenemos que tener misericordia de esa pobre gente que fue abusada injustamente con cobros abusivos. Pero no solamente oramos por eso, oramos por muchas cosas más, para que tengamos una legislación justa, Amén. para que se ordenen las cosas. Los estudiantes están protestando por una y otra cosa. Nosotros no vamos a protestar. Tenemos un tribunal al cual acudir. Amén. Y mostrar misericordia. En un acto de misericordia, hace unos 4 o 5 meses, los huelguistas que estaban frente a nosotros ahí en la Universidad Católica, les dimos de comer a 1.500 huelguistas. En algunos portales salió esa historia. Pero fue un acto de amor y vinieron a preguntar de los vecinos del frente, ¿por qué lo hacíamos? Dijimos, es un deber que a nosotros nos toca como hijos de Dios mostrar misericordia, mostrar el corazón compasivo de nuestro Padre Celestial, misericordioso, y eso se debe dar en todas las áreas. Amado, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dijo, perdonad y seréis perdonados. Con la vara con que mides serás medido. Nuestro corazón debe ser el reflejo de lo que hemos recibido, la misericordia de Dios, la bondad, la paciencia. Nos quedan solamente 2 minutos y queremos extender una invitación. ¿Por qué no nos invitas para el día sábado? Claro que sí, nosotros en Alameda 341, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, entramos en un ayuno y un tiempo de oración. Es un tiempo muy especial y déjame decirte algo, mi amado hermano. Va a ser diferente a lo que quizás tú estás acostumbrado. A lo mejor estás acostumbrado a que alguien esté presidiendo. No, ahí nosotros comenzamos en quietud, en oración, en una oración personal, íntima con Dios, cada uno de los que estamos asistiendo ahí. No hay nadie en ese momento presidiendo. Cuando uno entra, uno de una vez se da cuenta, percibe la atmósfera espiritual que se está dando y uno nada más lo que le queda es arrodillarse ahí en la presencia del Señor y humillarse y presentarse delante de Él tal y como uno es. Y después de eso, hermanos, entramos en alabanza, en adoración, y ya después somos dirigidos, presididos en una oración, hermanos, intercesora
por nuestro país, pero también una oración donde nosotros denunciamos ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal del Señor, las injusticias o las incongruencias o las cosas que estamos viendo que están afectando al pueblo de Chile. Y de verdad, hermanos, que son tiempos pero sobrenaturales. Amén. Hemos visto, pastor, milagros, Sí. milagros, como el que estás contando, donde se pedía justicia al Señor por los abusos que se han dado en el comercio. Y ya hemos visto cómo se ha dado la situación de la colusión de las farmacias, lo de las tarjetas de crédito y otras cosas más que hemos visto, pastor. Y seguiremos orando. Y ahora que vienen elecciones, estamos intercediendo para que Dios nos dé a alguien que sea aprobado por Él. No aprobado por el hombre, sino aprobado por Dios mismo. Amén. 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 Vamos a orar, vamos a interceder y vamos a clamar porque la misericordia de Dios fluya en nuestros corazones para beneficio de la gente que nos rodea. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de aquel que mostró todo tu corazón compasivo y misericordioso, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que te glorifiques y que seas propicio, sí, Padre Santo, y que nos conduzcas por este camino de la misericordia para interceder, para orar, para levantar al caído y dar la mano a aquel que tanto lo necesita. Señor, glorifícate ahora y sé propicio a las necesidades de los que están frente a este televisor recibiendo esta palabra. Que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea glorificado y que tu misericordia sea manifiesta para la gloria tuya, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias al Señor. Bueno, continuamos con este tema el día de mañana y quiero recordarles lo que digo en todos los programas, ¿verdad? No importa la circunstancia que usted esté viviendo. Nosotros, por la palabra, hemos sido declarados hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341 Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.